Buenos días o buenas tardes. Nuestro siguiente tema es el arranque de un motor de inducción trifásico. El funcionamiento del motor asíncrono de inducción se basa en la acción de flujo giratorio generado en un circuito estatórico sobre la corriente inducida por un dicho flujo del circuito del rotor. Por tanto, es suficiente conexionar el motor a la red eléctrica para obtener un campo magnético y el resto del proceso se viene por sí solo, la cual facilita mucho la actualización y explotación de estos motores. Los flujos giratorio creados por los bobinas estátóricos cortan los conductores del rotor, por lo que se generan fuerzas electromotrices inducidas. Suponiendo cerrado el bobinado rotórico, es de entender que sus conductores serán recorridos por corrientes eléctricas. La acción mutua del flujo giratorio y las corrientes existentes en los conductores del rotor originan fuerzas electrodinámicas sobre los propios conductores que arrastran el rotor haciéndolo girar. La velocidad de rotación del rotor en los motores asíncronos de inducción es siempre inferior a la velocidad del sincronismo para que se genere una fuerza electromotriz en los conductores del rotor. Ha de existir un movimiento relativo entre los conductores del flujo giratorio a la diferencia entre la velocidad del flujo giratorio y del rotor, que se llama deslizamiento. Existen dos tipos, velocidad del rotor y la velocidad del campo rotante. La velocidad del campo rotante va en función de la frecuencia y a la cantidad de pares de polos. La velocidad que adquiere nuestro rotor siempre va a ser diferente al campo rotante. Si las dos velocidades, tanto del rotor como del campo rotante, son iguales, estamos hablando de un rotor generado sincrónico. Si la velocidad del rotor es mayor a la del campo rotante, estamos hablando de un generador trifásico asincrónico. La velocidad que adquiere el rotor siempre va a estar apegada al campo rotante. Solamente va a haber una pequeña variación, dependiendo si está vacío o encuentra una carga del motor. Si el motor está en vacío, estará entre un 2% a un menos 5%, referente a la velocidad del campo. Si esta en carga, entre un 1% y un menos 6%, referencia a la velocidad del campo. Estas máquinas, para que puedan funcionar, deben trabajar por dos principios para el campo rotante. Distribución de bobinado. Tenemos como datos las ranuras, 48 ranuras, un bobinado, 4 polos. Para esto debemos calcular el paso polar, que es sobre las 48 ranuras sobre los 48 polos, que equivale a 12. Para eso también debemos calcular el número de bobinados por polifase, que es igual a 4, que es igual al resultado del paso polar sobre el número de fases. Y por último tenemos que calcular la cantidad de ángulos. Y entre esto es los 180 grados eléctricos sobre el paso polar, que equivale a 15 grados. Como el paso polar nos dio 12, entonces vamos a decir que en nuestro cálculo bobinado vamos a iniciar desde una ranura hasta la ranura 13. Como ven en la pantalla. La conexión de una máquina de 4 polos para realizar las conexiones. Nos guiamos con el gráfico. Debemos tener en cuenta cuál es el inicio por donde va a ingresar la línea de alimentación.
si fuese un motor o salida de generación en caso que fuese un generador. Debemos tener en cuenta que entre cada fase hay una separación de 120 grados eléctricos, es decir, que entre la fase A y C debe haber una distancia de 120 grados eléctricos. De la misma manera entre las fases C y B. La distribución de dos polos se genera a la misma ecuación. Dice, como el paso polar nos dio 24, entonces vamos a decir, en nuestro cálculo combinado vamos a indicar desde una ranura de 1 hasta la ranura 25. La distribución de bobinado de una máquina de dos polos no es muy diferente a una de cuatro polos. Ahora es la separación que es distinta, pero de igual manera empezaremos de la fase A. Y vamos al gráfico de condición de distribución de bobinado. Hacemos las respectivas conexiones teniendo en cuenta las diferentes fases para no tener errores de la conexión. Bueno, este fue mi explicación sobre el arranque de un motor de inducción trifásico. Muchísimas gracias.